tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buen día, buen viernes, buen fin de semana. Ya prácticamente estamos en fin de semana con este inicio de viernes y qué gusto me da saludarlos a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales de Cabecera. Bienvenidos al Timbre el día de hoy, como siempre, mis compañeras que siempre aportan cuestiones interesantes, puntos de vista muy interesantes. Las saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida. Marcela Cebes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto Luz, feliz viernes, pues prácticamente iniciando la semana, más que iniciando la semana, casi finalizando la semana, pues un viernes con muchísimo frío, un viernes mañanero, pero no el mañanero del presidente, más bien un mañanero con información y opiniones muy importantes de nuestros compañeros. Bienvenida, Marcela, qué gusto saludarte. Luz Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muy buenos días, Alberto. Buenos días, Marcela. Qué gusto saludarles, compartir con ustedes un timbre más y pues con temas muy interesantes. Esperemos que sea del agrado de todo el auditorio. Así es, temas que pues vamos a invitarlos a que participen a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más. Gracias por sus aportaciones y lo invito a que siga opinando con respecto a los temas que aquí tocamos cada día en el timbre. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué les parece? En la mañanera, bueno, me sorprendí de ver a Benito Bodoque, pues siendo, en un principio creí que esto era una fake news, digo, no vi la mañanera, pero pensé que era una broma, que eran memes, que era algo que pues distrajera un poquito, pero no, bueno, es cierto, Benito Bodoque estuvo en la mañanera, ¿no, Marcela? Y así fue sorprendente de verdad, y lo digo Alberto, también yo creo que gran parte del público, bueno, primero nos remontó a nuestra niñez y nos remontó precisamente cuando veíamos estas caricaturas de Don Gato y su pandilla, de Benito Bodoque, pero no, realmente era el espacio donde el presidente informa, donde el presidente debe informar las acciones de gobierno, debe informar las políticas públicas y también las acciones en pro y no que están sucediendo, debe de informar los temas de las vacunas, los temas de los altos índices de muertes y decesos por el COVID y no, o el caso que de alguna manera los temas que son de interés ante las situaciones que él dice de la corrupción o los altos funcionarios que están pues prácticamente investigados, pero no, lamentablemente vimos una situación en la cual refería a un personaje de una caricatura. Y lamentablemente, pues yo creo que por los mexicanos, nuestros impuestos que pagamos comunicación social y de estas partidas que van dirigidas para informar las acciones, informar tal cual, pues lamentablemente estábamos viendo un contenido que parecía una burla o parecía una cortina de humo. Lamentablemente, pues esto cada vez nos deja ver que pareciera que se estuviera burlando del contenido, la información que debe de dar a la ciudadanía, que debe dar a los ciudadanos. Yo creo que hoy más que nunca todos estamos atentos ante cualquier informe o comunicación de los gobiernos federales, estatales o municipales de qué es lo que está aconteciendo en nuestro país, de qué realmente cómo se está ejerciendo el recurso, de transparentar las cosas, de informar cómo van las vacunas, cómo va la distribución, de informar realmente lo que está ocurriendo en Hacienda, de transparentar el recurso, inclusive transparentar las adjudicaciones directas que asigna el presidente a palenques o a los estadios de béisbol. Eso es realmente lo que nos interesa. ¿Qué está sucediendo con el recurso público de los mexicanos, de las mexicanas? Está bien, a mí sí me gustaba Don Gato y su pandilla, pero realmente yo prefiero recordar a un escritor o recordar una caricatura, lo prefiero hacer en un tiempo libre, pero no en el informe de un presidente donde están los medios de comunicación. Aparte, el cuestionamiento de los medios de comunicación pareciera que están pagados. Pareciera que dicen, presidente, por favor, no se salga, mejor aborde los temas que son de interés social, de interés de salud, de interés político. No, pareciera que también los medios están callados cuando asisten a las mañaneras. Entonces, lamentablemente también vemos una situación de contubernio ahí.
Entonces yo creo que esta parte, Alberto, pues fue una realidad. Esperemos a ver qué la próxima mañanera del lunes, qué es lo que va a suceder, si va a ser otro capítulo más de Benito Bodoque, o cuál caricatura nos va a presentar, o cuál actor o escritor nos va a referir, que yo creo que eso es importante que refiera a algunos datos importantes respecto a algunos escritores, actores, actrices, pero lamentablemente esto parecía una burla cuando hay otros temas y acontecimientos más importantes que están ocurriendo en el país. Totalmente de acuerdo contigo, Marcela, y oportuno, y sobre todo, pues lo que mencionas es una cortina de humo, es un distractor. ¿Por qué razón? Quiero suponer que pues la pandemia les está ganando el mandado al gobierno federal y bueno, una forma de distraer y de pues llamar la atención en otro sentido, pues es hacer este tipo de abusos dentro de la mañanera, ¿no? Luz Hernández, tú tenías el contexto de todo esto, compártenlo, por favor. Sí, claro, muchas gracias, Alberto. Efectivamente, el presidente en la mañana sacó el tema de su desayuno de leche con pan y lo relacionó con el famoso actor Jorge el Tata Arbizu, cuando decía quiero mi cocol, ¿no? Y de ahí empezó él a platicar de él, de que siempre estuvo muy al pendiente del movimiento, apoyando el movimiento del presidente desde aquel entonces, y hizo referencia de que de este famoso actor hacía varios doblajes, entre ellos a Benito Bodoque, de la famosa serie o caricatura de televisión Don Gato y su pandilla, y pusieron un fragmento en la mañanera de este personaje para recordarlo. Mira, yo no estoy de acuerdo en que se recuerden a los artistas, se recuerden escritores o se recuerden a personajes importantes del país, de cualquiera de los ámbitos. Pero yo creo que con poner nada más la fotografía pues era suficiente, no creo que era necesario poner toda una escena de Benito Bodoque en un espacio donde efectivamente, como lo comenta Marcela, pues es informativo. Incluso hasta él lo dijo en el debate que tuvo hace unos días con el presidente del INE, porque él le recomendaba de que no, que era importante suspender las mañaneras durante el proceso electoral, y él dijo que no porque eran un espacio informativo, y nos salen con esto, poniendo una caricatura donde pues, claramente se ve que es un distractor por todo lo que está pasando, que ya no saben cómo hacerle para que la gente esté pensando en otra cosa y no en las graves tragedias que tenemos ahorita en el país. Entonces, la verdad es que se me hace muy lamentable, se me hace vergonzoso la imagen que estamos dando tanto al interior como al exterior de México, con este tipo de acciones que hace el presidente todos los días en la mañana. Ya estábamos como acostumbrados a que en la mañana siempre sale con alguna cosa el presidente para que se haga viral y sea como un gran reproductor de memes, pero bueno, lo de ayer, perdón, sí fue bastante vergonzoso. O sea, recordar a un famoso actor y dedicarle el tiempo a ver la caricatura se me hizo demasiado. Creo que ya ahora sí pasó los límites el presidente. Totalmente de acuerdo. Esta situación imagínate nada más que el presidente pues tuviera su efemérides y sus onomásticos ahí donde tenga que resaltar a cada uno de los personajes que le ayudaron, le apoyaron, o también haría lo mismo con aquellos que no los apoyaron, también los publicitaría. Digo, no es el caso de la mañanera, ya lo puntualizaron ustedes dos. La mañanera es para dar informe, un estado de cuenta de lo que está ocurriendo en el país, ¿no es cierto, Marcela?
Sí, así es. Vemos constantemente y lo hemos platicado en este medio que el presidente ha utilizado, y desde que fue jefe de gobierno y hoy como presidente de la República, los medios de comunicación para estar en una constante campaña, y más ahorita que vienen intermedias. Lo veíamos inclusive en información que data, y si nos retrocedemos un poquito, 2019 y 2018, sus declaraciones en cuestión de informar, y que los ejecutivos, porque él le refería mucho, que siempre refiere al pasado, y también pues nosotros hoy vamos a referir también a citar el pasado, en el cual él hacía mención de exmandatarios, expresidentes de la República, que deberían de utilizar los medios de información, precisamente este tipo de escenarios, este tipo de espacios, para informar a la ciudadanía, no para desinformar. Y sí creo también, Alberto, que también las mañaneras han sido utilizadas si algún actor incómodo tiene el presidente en ese momento. Lo vemos en Jalisco, tiene un actor incómodo en Jalisco o actores incómodos de Jalisco, y utiliza estos espacios para generar un tema mediático de manipulación a la ciudadanía. Entonces también utilizan un tema a favor. Por eso yo también coincido con mi compañera Luz en cuestión de lo que determinó el INE y Córdoba respecto en esta veda electoral. Si no se va a informar, pues realmente la ley también te prevé que puedas no utilizar este tipo de medios. Si es lo que hace el presidente, o los hace para utilizarlos como cortinas de humo, o para referir a quienes lo apoyaron, pero también los utiliza para manipular a la población, manipular a la gente que lo ve, y a través, lógicos, parte de sus portavoces son muchos medios de comunicación que están ahí. No todos tienen abierto el espacio en la mañanera, y también lo utiliza para también defender o para estar a la defensiva ante las situaciones que ocurren en otras entidades. Si el estado de Guanajuato pasó y con el gobernador, o pensando con el de Querétaro, o pensando con el de Coahuila, o pensando con cualquier otro, pensando con los de Jalisco, si hay algo que le incomoda al presidente, lo menciona, y no una situación de informar respecto a las acciones que está obligado él como ejecutivo, y una responsabilidad con las entidades federativas también de administrar correctamente y distribuir el recurso público que debe de ser las entidades. No, más bien es una defensa política y electoral que utiliza el presidente. Entonces, este escenario siempre le ha servido al presidente, y lo vimos desde que fue jefe de gobierno, para llegar, utiliza los medios para un determinado fin. Y hoy vemos que un fin que está utilizando es la mala información y malas acciones y estrategias que está tomando el gobierno federal, y lo vemos con el mal manejo de la pandemia, lo está utilizando él claramente como un detractor, lo que vimos de Benito Bodoque, y es más, lo que hemos visto en otros momentos en los cuales habla de programas, habla de, bueno, no de programas de gobierno, habla de algunos, refiere a algunos actores, o refiere a cosas que no tienen nada que ver con el gobierno, o para defender a Gatell, que se fue de vacaciones y está en todo su derecho. Pues eso lamentablemente lo utiliza siempre a su favor, porque lamentablemente no hay un contrapeso en las mañaneras, porque no así no se ha visto por los medios de comunicación, que defiendan realmente, o que sean el contrapeso ante la información que debe estar correctamente dirigida por el presidente. Entonces, sí creo que es un medio que está y sabe utilizar perfectamente el presidente desde hace muchísimos años. Lamentablemente, y no lo utiliza para bien, porque tú lo has dicho atinadamente, hay razones de que también los medios que asisten, digamos, aquellos que se dicen medios de comunicación, que en su mayoría son blogueros o tuiteros, perdón, youtuberos, cualquiera que sea, que es respetable su profesión, más sin embargo, deben de darle también la seriedad que amerita. Las mañaneras, pues es producción, acuérdate que es producción, dirección y protagonismo del propio presidente, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí creo que pues ha desvirtuado lo que puede ser un buen espacio informativo hacia la sociedad. Ha sido pues utilizado como un espacio más que nada a beneficio y a interés del propio presidente, ¿no, Luz? Sí, así es. Y mira, lamentablemente, como bien comentan, en vez de ser un espacio de información, un espacio donde de primera mano tengamos la información de lo que está pasando en el país, y sobre todo ahorita que estamos viviendo esta terrible pandemia, pues se convierte en un lugar donde el presidente habla bien o mal de la gente,
ataca a los personajes que no están de acuerdo, como bien comenta Marcela, que no han estado de acuerdo con él, o que le han hecho en algún momento algún señalamiento. Y digo, la verdad es que qué lamentable que ese espacio se ha dedicado nada más para eso, para que sea nada más de puro chisme y sea como un programa de televisión risible o de comedia, y no un espacio verdaderamente informativo donde se respete la investidura presidencial y donde se le dé información oportuna y de primera mano y oficial a toda la población. Pues ojalá el INE se imponga, obviamente, ya hizo la petición, y que realmente durante este tiempo electoral, pues las mañaneras se suspendan y queden únicamente para rendir información verdaderamente necesaria, como lo marca la propia Constitución, que es en aspectos de salud, en aspectos de emergencias o de algún tipo de contingencia de llamado a la población. Que sea solamente para eso, y bueno, pues que siga este tema de las mañaneras, pues bajo esta tónica, pues como que no es lo recomendable. Quiero invitarlas a otro tema. Resulta que también anoche se empezó a manejar la información con respecto a que, luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el general Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República, pues concluyó que él no sostuvo encuentros ni comunicación con grupos delictivos alguno, por lo que se determinó no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos. Híjole, es un tema que también se viene como cascada, Marcela. Sí, así es, Alberto. Y fíjense, en una realidad, la DEA presenta las pruebas que durante muchísimo tiempo hacen un señalamiento, una referencia respecto al caso Cienfuegos, y resulta que como un acto de buena fe y con esta situación diplomática del canciller, resulta que, bueno, no se le exoneran de los cargos, pero se extradita a México con el acto de buena fe de investigar, indagar y con las pruebas que dio la DEA a México respecto a comunicación que haya tenido, y siempre, bueno, lo decimos, a lo mejor el presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la DEA presentó las pruebas. ¿Y cómo es posible? En este acto de buena fe se las presenta el gobierno de México, y el gobierno de México de buena fe nos extradita a Cienfuegos. De repente vimos en México que el caso se apagó. Los primeros, ya cuando se extradita a Cienfuegos, con la presentación de las pruebas, que había comunicación, de hecho, de Cienfuegos con ciertos grupos delictivos, de hecho, y ahora resulta que este tipo de situaciones, lo que declara la PGR, resulta que claramente que no es culpable. Revisaron sus cuentas y con lo que recibía Cienfuegos era realmente lo que se comprobaron en sus cuentas, que lo que había presentado la DEA no existió y realmente no había una comunicación con los grupos delictivos. Entonces, la situación es aquí. Entonces, ¿estaba mintiendo las instituciones de Estados Unidos? ¿Estaba mintiendo la DEA? ¿Cuál fue el trasfondo y el acuerdo del canciller de Marcelo Ebrard con el gobierno de Estados Unidos antes de que saliera Trump? Hoy, con la salida de Trump y la situación que hoy se va a ver con esta cuestión de un acto de buena fe de Estados Unidos de extraditar a Cienfuegos, y que le iban a abrir un caso, por supuesto, el gobierno mexicano, y a investigar, y resulta que en unos meses se tira a la basura lo que la DEA había tratado, lo que había investigado ya durante años y sexenios. Por otra parte, que el gobierno mexicano, hoy el expresidente, hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto, hace un acto de referencia de corrupción del expresidente de México, pero resulta que no hay una corrupción con uno de los más cercanos del expresidente que saliente. Entonces, son cosas que quedan cabos pues prácticamente sueltos, porque también hasta ahorita no vemos una información real, no vemos una información muy contundente por parte de la FGR, del gobierno de México, las declaraciones del presidente, de decir que ahora sí, él confía en sus autoridades y que no hubo corrupción. ¿Y por qué no presenta las pruebas? Por eso quiere desaparecer los organismos autónomos que pidan información pública sobre el caso de Cienfuegos,
Por eso durante las primeras semanas, cuando fue extraditado Cienfuegos, no se mencionó absolutamente nada, porque estaban preparando este circo, ¿o de qué se trata? Son los cuestionamientos que tenemos cuando por un lado señalas y refieres la corrupción de un expresidente, pero por otra parte haces ver, lo podemos decir, los militares entendemos que es un colchón y una protección de Cienfuegos. Entonces, ¿qué acuerdos hay de trasfondo en todo esto? Cuando hoy el presidente sabe perfectamente, habla de abrazos y no balazos, pero también habla de ciertos acuerdos y ciertas reformas que hizo respecto a la Guardia Nacional y el ejército que responde a sus líderes, a sus mandatarios militares. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y yo creo que es una situación que nos deja a los mexicanos que realmente hay autoridades que están del lado y que tiene el control el Ejecutivo, y nos deja ver claramente que probablemente hay corrupción. ¿Mintió la DEA y mintieron también las instituciones mexicanas? ¿O quién fue el que mintió? Entonces ese tema nos deja mucho tema para analizar y ver qué va a suceder en los subsecuentes días después de la declaración que dio la FGR. Pues pareciera que todo esto conlleva a que pues el discurso de que se terminó la corrupción, de que se acabó la impunidad, pues les quedó muy grande este tema, este mensaje, ¿no, Luz? Claro, claro. Lamentablemente desde hace mucho tiempo han venido manejando un doble discurso y haciendo el ridículo como siempre. El hecho de que ahora el general Cienfuegos quede exonerado, híjole, pues quedan muchas incógnitas, como bien comenta Marcela, pues hay muchas preguntas que quedan en el aire, que con el paso del tiempo, pues a lo mejor revisando y analizando, pues se podrán ir contestando. Pero lo que bien comenta también Marcela es, a ver, ¿quién está mintiendo? ¿Quién realmente está pues dejando esto que se saliera de las manos? ¿O por qué están actuando las autoridades mexicanas? ¿Qué están cubriendo? ¿Con quién quieren quedar bien? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando? La verdad es que este tema va a ser para mucho análisis, y qué lamentable que en un principio hayan llegado al poder diciendo que ellos iban a acabar con la corrupción, y todo este tiempo lo único que han demostrado es que son parte de lo mismo. No han detenido a nadie, no han hecho ninguna estructuración real dentro del gobierno federal. Ahora con lo único que quieren hacer es quitar los organismos autónomos, pero nada más quitar los que no le convienen. Yo en su momento hice el comentario de que mejor quitaran lo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que no tiene ni reglas de operación claras y que ni siquiera ha beneficiado a México en nada, ¿no? En vez de quitar el INAI o el IFT, etcétera, esos organismos que de alguna manera manejan información y que nosotros como ciudadanos podemos tener acceso. Entonces, con el tema de Cienfuegos queda muchísimo tema para el análisis y para ver qué es lo que está pasando, por qué las autoridades tanto estadounidenses como mexicanas entraron en un tema ahí de doble discurso, de mentiras, pues quién, ahora sí, ellos o nosotros son los mentirosos, que yo la verdad es que creo que somos más bien de este lado del río, ¿no? O sea que conociéndonos, ¿verdad? Conociéndonos, ese es el asunto, ¿no? Lamentable lo que está pasando. Si el general Cienfuegos, bueno, si en este caso la DEA es la que miente, pues el general Cienfuegos tendrá que denunciar y demandar a la DEA por esa situación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que trasciende con todo esto. Y bueno, también para eso querrán que extraditen también a García Luna, como ya también tenemos pendiente lo de Lozoya. Bueno, en fin, para eso es para lo que los querían acá en México, pero bueno, para dejarlos libres, ya ni qué decir. Bueno, oigan, pues qué tal las declaraciones, a veces chuscas, a veces no sé, poco creíbles, pero bueno, dicen que los del norte
trabajan, los del centro administran y los del sur descansan. Los de occidente, ¿qué hacemos? ¿Alguien me puede decir, Marcela, cómo ves estas declaraciones del senador Samuel García? Sí, mira, yo veo que los del occidente también trabajamos, también administramos y también de repente nos damos nuestros descansos, pero principalmente trabajamos. Entonces, aparte, somos los que más aportamos al PIB, somos los que más tenemos, de hecho, hasta lo vemos en aportaciones al Seguro Social, somos los que más aportan a la federación. Entonces, somos los que más mantienen una economía y el incremento en empleos. Entonces, se puede decir que somos también pues, muy trabajadores, pero buenos administradores en Jalisco, ¿no? Entonces, eso puedo decir de los de Occidente, de los demás entidades, pues yo creo que hemos tenido la fortuna también de conocer gente, mexicanos de otros espacios, de otras entidades, de otros municipios. Todo es completamente diferente. Lo vemos aquí en Jalisco, no es lo mismo la gente de Cihuatlán, a la gente de Estotipaquillo, a la gente de Colotlán, a la gente inclusive de la Ribera de Chapala, pero sí vemos que de otras entidades también vemos gente trabajadora, vemos gente muy administradora del recurso y también vemos ninis también, en los cuales se les dan muy buenas becas y acaban de incrementar las becas por temas electorales, también muy bien. Entonces, pues hay de todo. La situación es de que hay que medirle muy bien respecto a nuestro tipo de declaraciones, como lo hizo el que hoy, que pretende ser candidato a gobernador en Nuevo León, ¿no? Entonces yo creo que es una situación que se debe de analizar, pero sí veo claramente que los mexicanos, sin importar de dónde seamos, realmente somos muy trabajadores, pero también pues me queda claro que también pues aquí en Jalisco pues me queda claro que somos muy buenos administradores de cualquier cosa. Somos muy buenos, hasta para el tequila, el mariachi y todo, pues para que se vean que Jalisco siempre es un referente de Occidente. Entonces, pues esa es mi aportación, pero sí creo que quien pretende contender por un cargo de elección popular, pues hay que conocer, pues ahora sí, muy bien o claramente que México se viste de colores y hay de todo en la vida del Señor, ahora sí como dicen. Y sí, me queda claro, los del sur también son trabajadores. Hay mucha gente de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que se viene a trabajar a este lugar, a lo mejor allá por las condiciones que no hay mucho empleo, pero están ahora sí repartidos en todo el país trabajando como cualquiera del norte, cualquiera del centro y cualquiera de cualquier parte de México, incluso en el extranjero, ¿no? Desafortunadas o afortunadas estas palabras, Luz, que dice el senador. No, bastante desafortunado lo que dice, como bien comenta Marcela, pues en todo el territorio nacional hay gente muy trabajadora que merece todo el respeto y el reconocimiento. Y pues mira, qué lamentable que este señor, que a pesar de que es senador de la República y que aspira a un cargo importante en el estado de Nuevo León, pues tenga este tipo de declaraciones y de referencias, ¿no? Yo creo que en su lógica, pues los de Jalisco observamos sentados cómodamente en un equipal y tomándonos un tejuino o un tequila, ¿no? Siendo que somos un estado donde realmente somos referente nacional por todo lo que de alguna manera le aporta Jalisco al país. Muy desafortunadas sus declaraciones, pero hemos venido viendo su caminar durante este proceso rumbo a la gubernatura de Nuevo León, y pues todo lo que ha comentado en sus entrevistas o en sus propios videos que él ha subido a redes sociales, pues todo ha sido tan desafortunado que yo todavía no puedo creer que Movimiento Ciudadano lo tenga contemplado para ser su candidato. Todavía no puedo creer que ese tipo de políticos tan poco profesionales tengan como la oportunidad de participar dentro de un partido político para gobernar un estado tan importante como lo es Nuevo León. Híjole, no es aquel senador que vimos en aquellos inicios cuando hablaba y explicaba en un video sobre los impuestos y hablaba del huachicol, ¿no? Con esa formalidad y esa seriedad. Ahora vemos pues una especie de niño bueno, de bufón, de querer ser agradable. ¿Será parte de su estrategia electoral? Les pregunto rápidamente porque ya nos está agotando el tiempo y las invito a que me contesten. ¿Será parte de su estrategia electoral, Marce?
Bueno, yo creo que claramente lo acabas de decir, hay una parte también muy positiva de candidatos o de personas que están en cargos públicos como él, que hablaban precisamente de los impuestos, que hablaban que tienen doctorados, que tienen maestrías y que hablaban con números y que han tenido posturas muy claras en su momento como diputado local, hoy como senador. Sí creo que es un tema, si es una estrategia electoral, yo creo que para llegar a un determinado sector, yo creo importante que hoy más que nada todos los temas deben de ser hablados con seriedad, con números, con datos sustentados y principalmente, bueno, más allá de videos de TikTok y de Facebook y ese tipo de situaciones, hoy yo creo que los ciudadanos esperamos otro tipo de estrategias claras y que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. De acuerdo. Tú, Luz, ¿qué nos dices? ¿Cuál es tu impresión? Si su estrategia era hacerse viral, pues lo logró, porque yo creo que en todo el mundo ya lo vieron en sus videos y las entrevistas que ha realizado. Lo lamentable aquí es que da muy mal referente. Lamentablemente, las personas que viven en otros países, si lo están viendo y él es un referente como mexicano, pues ahora sí que ya bailamos todos, ¿no? Pero como bien comenta Marcela, yo creo que si él aspira a un cargo tan importante como es ser gobernador en Nuevo León, pues sí debería de darle seriedad y darle mucho más profesionalismo pues a su persona, a su carácter como político, ¿no? Pues sí, ese es lo que debiera ser, darle la seriedad a lo que se aspira, ¿no? Digo, aunque sabemos que Morena también anda buscando candidatos de la farándula, del deporte, en fin, de diferentes áreas, está agarrando de donde sea, como para seguir manteniendo el control y sobre todo la votación. Pero bueno, vamos a esperar que trascienden todo esto. Aún son precandidatos, afortunadamente. Ojalá y piensen bien a quién van a elegir, quién va a ir al frente en cada uno de los partidos políticos y que sea lo mejor para cada uno de los estados y sobre todo, pero que sea lo mejor para México. Gracias, Marcela, gracias, Luz. Yo me despido, le deseo un excelente viernes, excelente fin de semana, disfrútelo, descánselo y cuídese mucho, cuídese bien. Si puede, no salga, evite salir. Hasta el lunes.